Miércoles 5 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, un vistazo a la prensa digital. Hoy las portadas de los periódicos todas hacen referencia a las elecciones autonómicas que se celebraron ayer en la Comunidad de Madrid. Diario Córdoba lo tiene en foto para Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Díaz Ayuso arrasa en Madrid, dice, y solo necesita la abstención de Vox, que, bueno, ni siquiera es necesario para sumar mayoría porque Díaz Ayuso ya tiene más votos, más diputados que todas las fuerzas de izquierda juntas. En el diario ABC, también para este tema, Madrid tumba a la izquierda, titula, y una foto de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la comunidad, que lo seguirá haciendo también a partir después de estas elecciones que acaban de celebrarse ayer en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el diario El Día, Ayuso convierte Madrid en el gran bastión de la derecha, con una foto también para la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y ahí la tarta, el reparto de escaños que sale del Parlamento tras las elecciones de la Asamblea de Madrid, tras las elecciones de ayer. Bueno, muy rápidamente, es un tema que se escapa de nuestro ámbito, pero un rápido vistazo. Básicamente ha habido un trasvase de votos entre los bloques y de ellos se ha aprovechado básicamente, Ayuso se aprovecha de la desaparición de Ciudadanos, que no aparece en el nuevo arco parlamentario, y suma, pues pasa más que duplica los votos que tenía, ha conseguido 35 escaños más, de 30 pasa a 65. El Ciudadanos pierde veintitantos que tuvo, 26, con lo cual ahí tienen un poco esos votos de más, además de la participación que ayer se disparó. En la bancada de la izquierda sube ligeramente Podemos, sube ligeramente, o sube más Madrid, de 20 a 24, y baja el PSOE, que pierde hasta 13 diputados. Digo, hay un reparto dentro de los bloques y se beneficia sobre todo Isabel Díaz Ayuso, que va a tener una mayoría holgada sin tener que tirar de Ciudadanos. Recuerden que hasta ahora era presidenta con el apoyo de Ciudadanos, la coalición, y ahora va a hacerlo en solitario. Ni siquiera necesita, como les digo, que Vox entre en el gobierno ni que les apoye, solo con que se abstenga sacará adelante sus votaciones, porque suma más, solo el PP suma más que las tres formaciones de izquierda juntas. Así que elecciones en Madrid. El diario El Día antititula que las elecciones de la comunidad dan un giro a la política nacional. Bueno, habrá que ver qué relación tiene esto a la política nacional. Las elecciones de Madrid son muy personalistas, muy de candidatos, a una única circunscripción, es como una especie de ayuntamiento muy grande, con única circunscripción, y eso, quieran que no, ayuda a los personalismos, a que se vote a la persona y no a la sigla. En este caso, pues ha habido un voto, un claro apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Y en cuanto al otro titular que del mismo día, El Día de Córdoba, el gran bastión de la derecha, bueno, también hay que recordar que hay comunidades autónomas donde hay mayoría absolutísima, el caso de Galicia, y otras muchas, como es el caso de Andalucía, donde también hubo un gran bastión, se convirtió en un gran bastión después de acabar con una hegemonía socialista durante muchísimos años. A ver hasta dónde llega Díaz Ayuso en su partido y en la traslación de estos datos a la política nacional. La principal consecuencia, el abandono, como saben, de Pablo Iglesias, que ha anunciado que renuncia a la política, va a abandonar cualquier cargo institucional, no va a ser diputado en Cortes, no va a ser parlamentario de la Asamblea de Madrid y va a volver a la actividad privada. Bueno, habrá que ver por dónde sale. Política, información local, que también hay en los periódicos. Dicen los tres periódicos que Andalucía empieza a vacunar a las personas menores de 60 años, titula el diario Córdoba, por ejemplo. La Junta pretende administrar 1 millón de dosis
cada semana, que son muchas dosis. El diario El Día, el SAS empieza, el Servicio Andaluz de Salud, empieza a citar a los menores de 60 años para vacunarlos con Pfizer o Moderna. Por ahora la AstraZeneca se sigue reservando para el colectivo de 70 a 79. Y en el diario ABC no viene la portada, pero también viene esa información, lógicamente, como en todos los periódicos digitales. Bueno, como saben, la campaña avanza de manera correcta, por encima, ahora sí, de las previsiones mensuales. Tenemos un desfase inicial de algunas semanas donde la cosa fue un poco más retrasadilla, pero a partir del mes de abril sí que se ha acelerado y ya hay un 20 y tantos % de la población andaluza con al menos una dosis. Saben que a partir de la primera dosis se empiezan a generar anticuerpos, con lo cual ya hay un nivel de protección, no absoluto, pero sí un nivel de protección grande. Ahora se ha empezado a citar a las personas que nacieron en el año 62 y 63, con lo cual tienen menos de 60 años, que en principio estaba previsto que se avisaran un poco más hacia atrás. Pero, como les digo, AstraZeneca se está destinando al colectivo de 70 a 79 años y este colectivo, que está un poco en tierra de nadie, pues se va a empezar a inocular, a inmunizar con este fármaco, bien a dosis de Pfizer o de Moderna. Queda todavía pendiente qué se hace con los grupos que se inyectó la primera dosis, hablo de profesores, de sanitarios, de policía, guardia civil, militares, que están a la espera de ver qué se hace con la segunda dosis, con su segunda dosis. Algunos ya llevan más del tiempo inicialmente previsto, que eran 3 meses. Y también queda por ver algunas personas que en su día renunciaron a la vacuna, por la razón que fuera, si se recaptan, si se retoman para ir completando la vacunación. Hay objetivos muy ambiciosos. El objetivo fundamental es que se llegue al mes de junio con un 70% de la población andaluza mayor de 16 años vacunada, y eso permitiría que en cualquier otra circunstancia, o sea, al margen de estado de alarma, al margen de cualquier otra relación, se pudieran liberalizar, relajar mucho las medidas coercitivas, tanto las de movilidad como las de la actividad económica. Saben que el domingo decae el estado de alarma, con lo cual el lunes ya no habrá toque de queda, el lunes no habrá posibilidad de que alguien nos diga que somos muchos o pocos los que estamos reunidos, porque no se puede limitar derechos fundamentales, como es el de la movilidad, el de circulación o el de reunión, si no hay una declaración del Congreso de los Diputados que lo autorice. El Gobierno pretende que la Junta de Andalucía o todas las comunidades autonómicas puedan, de alguna manera, restringir movilidad, restringir actividad, pero ya les adelanto que eso va a promover muchísimos recursos de particulares, de colectivos, que van a acudir al tribunal, porque la cobertura legal es cuanto menos un tanto dudosa. ¿Hasta qué punto la Junta de Andalucía puede limitar que se junten 8 personas en una casa si no hay en estado de alarma? Y creo que legalmente, ya les digo, no es fácil que se pueda llegar a prohibir ese tipo de reuniones. Habrá que plantear otras medidas alternativas, medidas que se cierren los negocios y con lo cual toque de queda se produzca por la vía de los hechos más que por la vía del derecho. Algo irán inventando. Hoy hay reunión del Comité Provincial de Alerta Sanitaria, nos dirán si hay municipios que se confinan. Mañana se reúne el Comité Regional, hoy también se reúne el Comité Interterritorial de todas las comunidades autónomas. Son días en los que habrá que ir viendo qué medidas se pueden aplicar. Tengo un retorno, Álvaro, si me lo puede bajar, que tengo aquí un ruido de fondo. Ahí, muchas gracias. Seguimos avanzando. Hoy una noticia que no aparece en los periódicos todavía, sí en los digitales ya, y es que se han conocido las cifras del desempleo del mes de abril. Saben que hay 2 tipos de datos, la de la EPA, la encuesta de población activa, y el paro registrado en el INEM o en el SAE. Ahora toca la del SAE, el paro registrado. Según las estadísticas del Ministerio, así lo encuentro, ha habido un recorte importante en cuanto al número de parados interanualmente, del mes de abril del año 2020 al mes de abril del año 2019. El paro, por ejemplo, dice el diario Córdoba que cae. A lo mejor es mucho decir que cae, porque son 4.300 parados menos de abril a abril. Entre marzo y abril hay un pequeño repunte de 23 parados más, pero como le digo, es un tema de campaña. El paro ha mejorado en todos los sectores, a excepción de la agricultura.
acabó la campaña de la aceituna, acabó la campaña también del cítrico, acabó algunas campañas agrícolas y es una época en la que menos trabajo en el campo y eso ha hecho que haya 275 parados más en el campo cordobés que en el mes pasado. Pero como están viendo en la información que publica en el diario Córdoba, no lo nombré, del redactor, en la versión digital, el paro interanual sí que tiene un descenso importante, 4.309 personas menos que hace un año. Hay que descontar aquí el tema de los ERTE, que como siempre decimos, no cuentan en esta estadística porque no son parados, no están registrados como desempleados en el INEM, en el SAE, pero bueno, son personas que conocemos toda su situación y muchos de ellos no están percibiendo salarios y están todos en situación de desempleo. Hay que decir, no obstante, en Córdoba hay 5.000 y pico parados en ERTE, 5.500 trabajadores en ERTE. Y hay que decir que poco a poco se han ido incorporando más de lo que muchos previeron. Parecía que los ERTE se iban condenados a un ERE y condenados a un despido, sin embargo, se está reactivando la economía de una manera, no digo ágil, lamentablemente, para el que esté parado en ERTE estará desesperantemente lenta, pero sí es cierto que poco a poco vamos viendo cómo recupera la actividad. Digo que en todos los sectores ha empezado a aumentar el empleo, sobre todo en servicios. Córdoba es una ciudad de servicios que vive de la hostelería, que vive del turismo y eso se nota en las cifras del paro. Siempre decimos que Córdoba vive del sol, tanto para la agricultura, que cuando hace buen tiempo hay mucho trabajo en el campo, y para el turismo, que cuando hace buen tiempo hay trabajo en el sector servicios. Lamentablemente nos falta la industria, todos tenemos la esperanza siempre de que la base logística impulse ese sector, el sector secundario, el de la industria, que estabiliza muchísimo el trabajo y ojalá que se note en los próximos meses. Hoy el alcalde da una rueda de prensa a las 11:30, en la que muy probablemente presente ya el convenio que se ha acordado con la Junta de Andalucía para la financiación y con el Ministerio de Defensa para la ubicación y los plazos para empezar a poner en marcha la base logística. La semana que viene el Ayuntamiento aprueba su presupuesto municipal, por fin, estamos en mayo, y también aprueba los remanentes del año pasado. Viene en algún periódico ese asunto. El diario Córdoba lo trae en la portada. Dice presupuesto municipal de Córdoba se cierra con 32 millones de remanentes. Remanentes es el dinero que estando en presupuesto no se pudo gastar, no dio tiempo a gastar, no dio tiempo a ejecutar, que se llama técnicamente. Por muchas razones, no es solo culpa de los políticos, tampoco de los técnicos, funcionarios, pero es verdad que el sistema de contratación es mucho más farragoso ahora que antes, mucho más garantista también para que no se cometen irregularidades, pero mucho más lento. Y eso hace que todos los años o muchos años queden remanentes. De hecho, hay remanentes muy curiosos. En las empresas públicas, municipales, creo que han sobrado 10 millones de euros, como están todas asfixiadas. Bueno, todas, tampoco seamos exagerados, sí, pero sí hay problemas de liquidez en muchas de las empresas. El INDECO, por ejemplo, Instituto de Deportes, que tiene muchas tareas pendientes, le han sobrado 3 millones de euros. Algo que parece contradictorio, que tengas muchas cosas que pagar y tengas 3 millones en la caja sin poder gastarlo. Pero es que los contratos, los pliegos son muy farragosos y a veces no da tiempo. Bueno, decía, la semana que viene se pone en carga 460 millones de euros, creo que es el total, entre el presupuesto municipal más los remanentes, y ya se puede, por ejemplo, pedir el crédito que entra en ese dinero que se pone en carga, para empezar con la base logística, que todo hace pensar que antes del verano veremos ya cómo se van delimitando terrenos, se van, no digo construyendo aquello, porque eso no tiene ese plazo tan perentorio, pero sí que se va a agilizar mucho ese proceso. Y volviendo un poco al principio de esta parte, de este apartado, es probable que a partir de la base logística se reactive la industria en Córdoba. Ya no habrá grandes empresas como la época de la Westin, la época de Aletro, o la época de esas grandes Pansa, empresas con miles de trabajadores. Es probable que ese modelo ya haya caducado, no solamente para Córdoba, sino para casi todas las provincias, pero que se active otro tipo de industria que genera puestos de trabajo, que genera riqueza, con otro modelo industrial que creo que Córdoba necesita. Más cosas. Hay una información, bueno, polémica, lo de los periódicos hoy, dice el diario Córdoba, Juan Alcántara ante el juez por llevarse 110 euros. Realmente no fue por llevarse ese dinero, sino por no acudir a un requeritorio, a una citación del juez. Todo el caso comenzó en febrero, cuando Juan Alcántara, que es concejal de Podemos, no lo he dicho, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, entró a un cajero automático y encontró en el cajetín 110 euros. Él asegura que su intención fue devolverlo, pero que al salir del dinero del banco, estaba cerrado, con el dinero en la mano, se encontró una señora que no le pareció el que fuera la dueña, que le preguntó si había visto dinero en el cajero. Y él pensó que no era dueña y dijo, mira, pues no he visto nada, y se lo llevó. A los pocos días fue a la policía y entregó el dinero.
Pero en ese plazo la señora, que sí que era la dueña por lo que se ve, puso una denuncia ante la policía diciendo que había sacado un dinero del cajero automático y se lo dejó en el cajetín. Bueno, pues a partir de ahí, Juan Alcántara, que había devuelto el dinero a la policía, recibió un requerimiento del juez para que acudiera a explicar qué había ocurrido y le avisaban de que tenía una sanción. Él, asegura él, entendió que eso había acabado ahí, que iba a llegar a su casa una multa y lo que llegó fue Policía Nacional a llevárselo al juzgado para que prestase declaración. Así que ayer estuvo durante unas horas detenido el concejal de Podemos, aunque, como digo, ya devolvió el dinero y ahora se enfrenta a una multa de 200 euros. O sea que fíjense el lío que se ha organizado y dónde puede acabar esto por no devolver 100 euros que recogió de un cajero y por no hacer frente a una responsabilidad que va a depararle apenas 210 euros. Bueno, pues tenía que haberlo hecho. Él reconoce que se equivocó, que debió devolverlo el primer día, que ha pedido perdón a la familia, disculpas a la señora y a la familia por no haberle hecho caso y por no haber reconocido que había encontrado el dinero. Pero bueno, es una situación muy extraña, es una apropiación indebida leve, no es un robo, lógicamente, sino que se llevó lo que no era suyo, y en el caso, su agravante quizás es que había cierta sospecha o cierta posibilidad de que la señora que se lo pidió fuera, como resultó ser, la propietaria del dinero. Así que bueno, pues tendrá que responder, no sé dónde llegará, probablemente hoy dé explicaciones. En Podemos hay dos concejales, Juan Alcántara es viceportavoz o coportavoz, funciona tanto él como Cristina Pedraja como portavoces, y bueno, pues tiene que enfrentarse ahora a este asunto, el de este incidente de Juan Alcántara con un dinero que se llevó sin ser suyo. Repito, no es un robo, es una apropiación indebida técnicamente, pero en este caso el agravante fue ese, que se cruzó con la señora. Más cosas que aparecen en los periódicos. El diario El Día hace un reportaje de los patios que debutan. Saben que estamos en fiesta de los patios desde el pasado lunes. Saben que en esta televisión estamos ofreciendo un especial de los patios para que recuerden esos 50 establecimientos. Ayer se inauguró una exposición en Las Tendillas que le invito a ver, una exposición con 8 grandes cubos, paneles, en los que se explica la historia de los patios desde el primer concurso, muchas anécdotas, muchas curiosidades. Por ejemplo, que el primer concurso participaron 3 patios y quedaron primero, segundo y tercero, lógicamente, y se llevaron 100 pesetas, creo que era el premio para el ganador, y cómo ha ido evolucionando, cómo el cambio de siglo, en fin, muchas curiosidades que le invito a que pasen a ver. Es una exposición que comisaría o que dirige el periodista Francisco Solano Márquez, experto en el conocimiento de patios. Tiene un libro que ahora, por cierto, se va a actualizar, un libro antiguo sobre patios que va a incorporar patios nuevos. Interesante. Bueno, digo, el diario El Día se fija en este tema que les contaba, el tema de los patios que debutan, los recintos de San Basilio 17, Santa Marta 10 y Julio Romero de Torres 15 participan por primera vez en el concurso. Es muy interesante que los patios se unan, que haya patios nuevos en el certamen, no porque los que haya no sirvan, que evidentemente sirven y los conocemos todos, son patios con muchísima solera y son patios que tienen garantía suficiente de éxito y de que el concurso tiene vida. Pero es verdad que hay otros sitios, otros patios que se van incorporando. Saben que la norma de participación en el concurso de los patios, o festival de patios, o fiesta de los patios que se llama este año, pues son estrictas, no pueden participar empresas, es decir, los patios de una empresa, llámese un hotel o un restaurante, que hay patios, hay hoteles, restaurantes con patios hermosísimos, no pueden participar porque se entiende que está enfocado a las casas particulares, y si es posible, casas de vecinos. Pero sí que hay alguna fórmula para entrar en el concurso de patios. Creo que es interesante que el casco antiguo se revitalice. Creo que es importante que se recuperen las casas, tanto con patio como sin patio, que la población se rejuvenezca, porque lamentablemente en casco histórico cada vez quedan más personas mayores y menos personas jóvenes, no hay ese relevo generacional, y que se presenten 3 patios nuevos a concurso es muy interesante, sobre todo esperanzador, pensando en que se pueden ocupar estas casas, ocupar de vivir por personas más jóvenes, convertirlas en apartamentos no turísticos, sino de alquiler de larga estancia, en fin, lo que es una ocupación normal, como había las casas de vecinos, que la mayoría eran alquileres de larguísima estancia. Ese modelo se fue cambiando, las casas fueron cada vez más unifamiliares, más cerradas afuera, en fin. En esta exposición que les contaba antes,
en la exposición de Las Tendillas, se habla del origen del patio y se habla de que en las casas, en las primeras casas que se conocen, que han ido apareciendo, no ya en Córdoba, sino en el mundo, en la zona de Sumeria, en Mesopotamia, ya había patios. Era la mejor forma que tenían las casas para recibir luz, para recibir agua y para, bueno, para acoger, porque las casas en ese momento histórico pues era también un almacén de grano y era las cuadras de los animales. Y la evolución de las casas patios, que en Córdoba se produce con la llegada de los musulmanes o de los árabes, es la conversión de la casa romana con el peristilo, con ese patio interior, que era un patio más bien de recreo, perdón, o de distribución, a la casa árabe que recupera la actividad en el patio. A la casa romana el patio era solamente, como le digo, pues de recreo o para darle luz o de distribución de las estancias, pero los árabes vuelven a ocuparla y vuelven, los musulmanes, a utilizar el pozo, la pila de la barca que ha llegado hasta el siglo XX, los tendederos comunitarios, los fogones comunitarios, todo eso en el patio, que es lo que dio riqueza a las casas patio, a las casas de Córdoba y que han permitido que perduren en el tiempo, mientras que en otros lugares las casas patio pues se abandonaron en la Edad Media prácticamente por otro tipo de modelo habitacional, ¿no? El piso fundamentalmente, mientras que en Córdoba se mantuvieron durante muchísimo tiempo. Ahora hay que recuperar el casco histórico, si es posible con gente joven, si es posible manteniendo ese espíritu de la casa de los muchos que decía nuestro compañero Sebastián Cuevas, que el libro escribió sobre las casas de vecinos. Bueno, vamos avanzando. Hablan los periódicos también de turismo de congresos. No sé dónde lo he leído, no sé si lo he leído en versión digital o en papel. En cualquier caso, ayer hubo un encuentro sectorial, turismo, universidad y empresas, en el que se analizan turismo de congresos. Por ahí estará buscando Pablo alguna referencia en un periódico digital. El dato lo conocíamos ya. El año pasado la crisis le costó al sector en Córdoba 7 millones de euros. Turistas que no vinieron, congresos que no se pudieron celebrar, y eso significó que el descenso fuera importantísimo, el 82% menos de año en año, de un año con respecto al año pasado. Córdoba lleva mucho tiempo echando en falta turismo congresual. Es un turismo de gran calidad, turismo que pernocta. Casi nadie viene a un congreso para estar un día. Habitualmente los congresos, sobre todo congresos grandes, obligan a 2 o 3 pernoctaciones. Son turismos que habitualmente vienen profesionales. Eso significa que tienen un gasto superior al turista de bocadillo. Yo siempre he dicho que tan digno es uno como el otro. Cada ciudad tiene que enfocarse. Y tenemos esa referencia en Cordópolis a la pérdida que decíamos del año pasado, 7 millones de euros durante la pandemia. 4.084 viajes menos de un año para otro. Les decía, turismo de más calidad, turismo de más pernoctación, turismo de más gasto, turismo que además luego invita a volver a la ciudad ya de manera particular, muy interesante. Córdoba tiene un hándicap siempre, el Palacio de Congresos de la calle Torrijos es muy pequeño, ha habido varios intentos de construir nuevos palacios de congresos, recuerden el Palacio del Sur, que se quedó en proyecto, ahora el Centro de Convenciones, que debe estar concluido este año, y el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, Palacio de Congresos, una ubicación privilegiada. Creo que habrá pocos palacios de congresos en el mundo que estén en una zona patrimonio de la humanidad y pegado a la mezquita de Córdoba, un momento como una mezquita, con lo cual el aliciente es doble. Entonces se abre un panorama interesante para el sector. Por de pronto ya hay contratados, también lo traigo en periódico hoy, tantos congresos para el segundo semestre como el año pasado, o el año anterior me refiero, el año de pre-COVID, ¿no? Ya hay un número importante de convenciones que van a llegar a Córdoba a partir de julio, aprovechando, supongo yo, a partir de agosto, a partir de septiembre, porque julio y agosto son meses inhábiles en Córdoba para el turismo, sobre todo para el de congresos, y digo que se recupera muy bien, está recuperándose a unos niveles que no se esperaba nadie, y repito, todavía con las instalaciones a medio gas, porque el Palacio de Congresos que vemos en la foto, en la calle Torrijos, está en plena fase de ampliación todavía, en una fase de remodelación, y el del Parque Joyero está todavía por concluir. A pesar de ello, vienen congresos, están viniendo o bien al Palacio de Congresos, en la parte que se puede ocupar, o bien a hoteles, y me parece muy interesante que Córdoba aproveche este segmento. Como le digo, un segmento muy interesante, porque deja más dinero y porque luego invita a que hombres o mujeres que vienen trabajando a Córdoba, cuando vuelvan a su casa, inviten a su pareja, que quieran, a sus amigos, a visitar Córdoba ya más tranquilos. Y habitualmente conocen otro tipo de Córdoba que no viene el turista, que no conoce el turista del autobús, que es el que, repito, el que está sobre todo ocupando las calles de Córdoba,
que me parece muy bien que venga a ver Córdoba, creo que es una ciudad anfitriona que atiende a todo el mundo, pero de cara al empresario y a la creación de riqueza es mucho más interesante este aspecto del turismo congresual, turismo cultural también, pero de congresos es especialmente interesante, y Córdoba tiene un hándicap muy grande. No hay un gran palacio de congresos como ocurre en Sevilla con el FIBE, como ocurre con el Palacio de Congresos y Feria y Congresos de Málaga, incluso con Torremolinos, que son grandes mamotretos. Córdoba no puede aspirar a congresos enormes porque además creo que son congresos que van casi de año a año repitiendo la ubicación, pero sí el congreso medio, congreso de más de 1000 personas, que es un congreso muy interesante por el tipo de personas que acuden a este tipo de eventos. Creo que es un sector que se va a recuperar antes de lo previsto y a ver si eso impulsa a otros sectores. Hay más información en todos los periódicos, en la versión digital de todos ellos. Por ejemplo, en el diario Córdoba, me quedo con el Córdoba, dice: la Guardia Civil busca a un conductor cazado en la A45, carretera Córdoba-Málaga, circulando a 237 km por hora. Cordópolis da más detalles. Se trata de un BMW que la Guardia Civil captó con un radar y a esa velocidad que evidentemente supera con creces por muchísimo la velocidad máxima permitida en esta autovía. Bueno, saben, durante todo este último periodo de la pandemia se ha criticado, entre comillas, lo de la crítica, la falta de control en muchos desplazamientos. Saben que hay estado ahora mismo, está cerrada el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma Andaluza, durante mucho tiempo ha estado cerrada cada provincia y muchas veces la gente comentando en tertulia de bar de que no había control de Guardia Civil, de que no había control de la policía para vigilar precisamente ese tipo de incumplimientos. La Guardia Civil ha estado siempre ahí, lo que ocurre es que somos mucho más conductores que guardias civiles. Ahora con esto del decaimiento de estado de alarma a partir del sábado, del domingo, veremos cómo vuelven a repetirse este tipo de situaciones. Personas que protestarán por ir por la calle, encontrar un grupo de chavales o de chicas o de menos jóvenes de botellón, de fiesta en la calle. Recordemos que el botellón está prohibido, no durante el estado de alarma, sino siempre. En España no se puede beber en la calle, ni comer tampoco en la calle. Otra cosa es que se hagan excepciones con los botellódromos o con las fiestas o con la verbena, etcétera. Pero por la norma general prohíbe el consumo de bebidas y de comidas en la calle. Digo que habrá ese tipo de protestas de nuevo. Me sirve el tema de la Guardia Civil que hemos visto ahora. La policía sigue trabajando con los medios que tiene. Continuamente vemos demanda de los guardias civiles, de la policía, reclamando mayor presencia, mayor plantilla y refuerzos en la plantilla, porque no dan abasto. El caso de este señora que iba por Lucena, o cerca de Lucena, a 237 km por hora a bordo de un BMW, no significa que la policía Guardia Civil actúe mejor o actúe peor, significa que, bueno, que las normas hay que cumplirlas y que en el caso del tráfico se llega hasta donde se puede y en el caso de la seguridad ciudadana, pues igual, ¿no? La policía lógicamente hace su trabajo, lo hace muy correctamente y hay que agradecerle el esfuerzo que ha habido durante todo este periodo para mantener el orden público en las calles en una situación muy complicada. Muchísimas personas que vigilar y muy pocos efectivos que utilizar para este tipo de trabajo. Bueno, pues a ver si pillan pronto a este individuo que iba conduciendo a esa velocidad. Y terminamos con una noticia positiva. El Cabildo ha anunciado que recupera una actividad, volvemos al turismo, muy interesante. Lo aborda, por ejemplo, el diario El Día de Córdoba. El Cabildo activa la visita nocturna El Alma de Córdoba, en la mezquita. Es una visita interesante. Bueno, saben que hay por parte de los historiadores, algunos historiadores, pues ponen en cuestión quizás los contenidos, ¿no? Porque se vuelcan mucho hacia la parte católica, cristiana de la mezquita y menos a la parte más rica, que es la parte de la construcción musulmana, evidentemente. Creo que no hay debate sobre que el número de visitantes que entra a la mezquita, que ha llegado a superar el 1 millón con creces en la época normal, acude más a ver la parte musulmana que la parte católica, que tiene un valor artístico interesante, pero creo que nadie duda de que ahí gana la batalla la mezquita frente a la catedral. Pero digo que a pesar de que el contenido de esta visita nocturna, para algunos, sea cuestionable, pero lo cierto es que incrementa el número de pernoctaciones, porque Córdoba, si carece de algo, es atractivo para el ocio nocturno sobre todo. El turista que hace planes para pasar unos días en Andalucía, pues prefiere dormir en Sevilla o en Granada, donde hay mucho aliciente nocturno, y venir a Córdoba de excursión, mientras que son menos los que
duermen en Córdoba o hacen su base en Córdoba y luego se desplazan a Sevilla o Granada. Creo que la recuperación de este espectáculo nocturno, semana pasada ya conocimos y se abrió el sábado el espectáculo nocturno o vespertino, al menos, de Caballerizas. Saben que también está pendiente de licitación el espectáculo nocturno del Alcázar, que en ese caso son las fuentes, las que se iluminan y tienen musiquita y tal, y algún otro espectáculo que habría que recuperar, sobre todo porque las tres que le he comentado son instituciones públicas o casi públicas, como es el Cabildo. Creo que hace falta que la iniciativa privada también aporte y también vaya sumando, se recuperen los tablaos flamencos, se recuperen espectáculos, no solamente de flamenco, que no todo el público que viene a Córdoba le gusta el flamenqueo, hay gente que le gusta otro tipo de espectáculos, y creo que hace falta más oferta de ocio. Si comparamos la oferta patrimonial de Córdoba con Sevilla y Granada, ahí Córdoba gana con creces, pero si comparamos el qué hacer de Córdoba por la tarde, por la noche, ahí hay una serie de lagunas que habría que intentar completar si queremos realmente competir a partir de ahora, de cuando empiecen los turistas a volver a circular por nuestras calles. Bueno, pues llegamos hasta aquí, no da tiempo para más. Como siempre, les invito a que entren en la página web de los periódicos, que bajen al kiosco, compren un periódico, oigan la radio y sobre todo que vean la televisión. Mañana volvemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.